2:20 de la mañana, una hora menos en Canarias, arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Javier Arias Borque, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y Paco Maruenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña también, como siempre, en estos primeros minutos Vanessa para destacar lo más interesante de la prensa. Buenos días, Dani. Bueno, pues ilustra muy bien el día de hoy la viñeta de Ricardo en el diario El Mundo, en la que Feijóo está a punto de ver cómo una catapulta lanza su silla lejos por la ventana. Es la única que me queda, dice el líder popular, para derogar el sanchismo. Así se imagina el dibujante lo que vamos a ver en poco más de una hora, la reunión de la desgana, la ha bautizado el debate, que da hoy detalles de cómo va a transcurrir y confirma la catapulta. Sánchez dejará que Feijóo hable primero y después le dirá no a todo. La nota rocambolesca la encontramos hoy también en La Razón y de nuevo viene de varones del Partido Popular que le habrían pedido a Feijóo que le proponga a Sánchez un gobierno de coalición. Y el colmo nos lo acerca también hoy El País, que apunta que seguramente Sánchez ni siquiera va a comparecer tras esa reunión y está por ver si lo hace Núñez Feijóo, porque desde el Partido Popular, desde luego, aún no lo han aclarado. Todo empezaba ayer cuando conocíamos que Feijóo le había mandado a Sánchez un WhatsApp, pero que finalmente el mango de la sartén lo sostuvo en todo momento el presidente en funciones. Y no contento con eso, mismo procedimiento, y nos enteramos que también le mandó un WhatsApp a Urkullu para reunirse y que ha tenido el mismo éxito. Le ha dicho que ya le llamará cuando tenga bien para explicarle su no. Desde luego este no es el liderazgo que pretendía capitalizar un ganador de las elecciones, y El País hoy lo aprovecha. Dice que el Partido Popular sopesa dar grupo propio a Junts y a PNV en el Senado. ¿Que de dónde lo saca? Pues todo el sustento son las palabras de Maroto, que ayer decía que van a aceptar lo que digan los servicios jurídicos. Hombre, pues mucho hay que leer entre líneas, la verdad, para deducir semejante titular. Contraste total, por cierto, con el que lleva El Mundo a portada sobre este mismo tema. El Partido Popular intenta parar a Junts en el Senado. Y seguimos para bingo también con el caso Rubiales, que cuanto más se politiza, más vuelco da en la opinión pública. Sobre todo, cuantas más imágenes y vídeos nuevos conocemos de las jugadoras que demuestran que pasaron horas bromeando sobre el tema antes de presentar a Jenny Hermoso como la víctima de agresión sexual que quería el gobierno. Esto al margen de la integridad de Rubiales, en entredicho, por supuesto, por otros muchos asuntos, y al final tanto fue el cántaro a la fuente que finalmente se ha roto por donde menos lo esperaba. Gracias, Vanessa. Te escuchamos luego a partir de las 10. Bueno, pues vamos a empezar comentando esto último. No sé cómo estáis viviendo las últimas novedades del caso Rubiales. Bueno, la verdad es que yo creo que es un caso que demuestra dos cosas. En primer lugar, la infantilización de la sociedad española, que ha centrado todo el interés de este final de verano y de agosto en una cuestión que no voy a decir yo que sea menor, porque en algunos aspectos no lo es, pero desde luego no tiene la trascendencia que pretendió darle el gobierno. Y sobre todo la instrumentalización política que ha hecho la extrema izquierda, sentada en el gobierno, con Yolanda Díaz al frente, de un asunto que evidentemente, bien a las claras, vemos que no hubo tal agresión sexual. Agresión sexual se intentó el otro día en Dos Hermanas con uno de los señores que fue puesto en libertad por la ley del sí de Irene Montero. Ahí sí había un intento de agresión sexual. Agresión sexual lo hubo en las violaciones y en los ataques de los más de 1000 personas que han visto reducidas sus penas por esa ley, que es el mayor ataque que desde un gobierno en toda Europa se ha hecho contra las mujeres, contra la integridad de las mujeres. Agresión sexual hubo en la prostitución de menores en Baleares, tuteladas por el gobierno autonómico, y que la extrema izquierda se negó a que hubiese una comisión de investigación en el Parlamento Balear. Agresión sexual lo hubo en el caso del marido, o del exmarido mejor dicho, de la señora Oltra en Valencia. Ahí sí hubo agresiones sexuales, porque se violenta, en lo que hemos visto todos y lo que ahora vamos viendo posteriormente con los vídeos que ayer trascendió, no podemos decir que haya habido ni agresión sexual ni nada. Yo creo que otra cosa distinta es que cuestionamos la figura de Rubiales, su papel en la federación, cómo se tocaban los testículos en el palco, la sobreactuación que tuvo y sobre todo y por encima de todo, las sombras de las sospechas que hay de corrupción en la Federación Española de Fútbol. Paco. Bueno, la verdad es que es un caso que ha sido utilizado. Yo cuando oí la frase esa, es el mito del deporte español, digo, ya la hemos fastidiado, ya está. Es decir, ya la izquierda tiene su estrategia pues para utilizarlo mediáticamente. Además, claro, es uno de los suyos. Es decir, ya lo hemos contado muchas veces. Bueno, pues estamos hablando de alguien que es del Partido Socialista. Es decir, yo no sé si tiene carne o no, pero eso es absolutamente irrelevante, que lo ha vivido desde pequeñín, que su padre era alcalde socialista
una población razonablemente importante, que fue alto cargo de la Junta, la Junta es más salido en gallego por mi amigo Vieito, ¿no? De la Junta de Andalucía, perdón, ¿no? Y que ahí tiene todos los elementos, pues bueno, pues del morbo, del escándalo, etcétera. A mí siempre he pensado que la razón, y el primer artículo que escribí me centré en ello, lo de tocarse las pelotas, vamos a decir, yo no quiero un presidente de un organismo, aunque sea privado, porque tiene una enorme proyección pública, que dé la imagen de que en España, para celebrar una victoria, pues hacemos esas cosas tan raras, ¿no? Es decir, ahí además de forma ostensible, ya al margen de que estuviera la reina y la infanta, ¿no? Es decir, al margen de eso, es la visualización. Digo, este tío, ¿de dónde ha salido este alienígena de 2023? Luego, yo ayer, como todos, vi el vídeo, ¿no? Y me quedé, pues, la verdad, sorprendido. Es decir, el vídeo de cómo lo celebran en el avión, las bromas entre las deportistas, cómo se cachondean de ella, cómo ella se ríe y se divierte y le hace gracia, y luego, pues, hay por ahí Rubiales. Es decir, dices, bueno, ahí donde está la mujer agredida, ¿no? Es decir, no se ve, yo por lo menos no soy capaz de verlos. Y todas las jugadoras gritando beso, beso, beso. O sea, exacto, es decir, hombre, y a continuación diciendo que hicieran pareja, que se casen, estas bromas. O sea, ¿dónde estaba la humillación? Hombre, claro, si hubiera habido esa humillación, además, de verdad... Es una cosa, Paco, yo creo que aquí la clave ahora es saber qué persona llamó a Jenny Hermoso para decirle que mantuviera la línea contraria a la que mantenía en el autobús. Sí, ahí hay cosas... Hubo alguna llamada, alguien llamó y tienes que decir esto. Ahí está la clave para mí. Y ahí hay toda una parte, pues, muy oscura de intereses políticos. Se han sumado, además, claro, lo han convertido en algo que efectivamente, hombre, la ridiculez que dice Iceta de que hasta en la India vamos, yo no creo que Iceta, ha dicho con todo el cariño, creo que no sabe leer, que no sabe hablar inglés, ¿no? Por tanto, pero bueno, oye, a lo mejor sí es un gran políglota o polígloto o poliglíglote, lo que no sea, lo sabe ¿no? es Yolanda. Exacto, Yolanda tampoco sabe, ¿no? Entonces, claro, que eso que hasta en la India bueno, es como el corte que poníais tan divertido de la ministra de Justicia en metro o en autobús, ¿no? Yo fui alto cargo y la verdad es que no vas, no por nada, sino porque te van llevando de un sitio para otro. Eso de que vas en metro o en autobús y oyes hablar del tema del Consejo. Por tanto, este es un tema, yo modestamente desde el principio he dicho que jurídicamente creo que no tiene recorrido. Otra cosa es que ahora sus compañeros, al estilo de Shakespeare, en un drama, ¿sabes?, una tragedia, pues ahora se dediquen a matar a Rubiales porque les conviene por imagen, pero de ahí al terreno jurídico hay un abismo. Javier. Yo lo que creo que, en primer lugar, lo que todo esto ha demostrado es el funcionamiento chusco de determinadas instituciones que son bastante relevantes dentro de España y que tienen un funcionamiento sumamente opaco, ¿no? Que es no solo la Federación Española de Fútbol, sino todas las federaciones territoriales, donde hay un oscurantismo en su funcionamiento que tal vez habría que intentar modificar de algún modo. Luego, sigo pensando que lo que hizo Rubiales fue un beso, no sé si consentido o no, pero de un superior a una subordinada. Y creo que eso es una razón para que este señor se marche. Como lo era algo absolutamente igual de intolerable, como era tocarse sus partes en directo, representando institucionalmente a España al lado de la infanta Sofía y de la reina Leticia, pero también tenía que haber dimitido por todos esos viajes improcedentes y poco claros que ha hecho durante su mandato, por los escándalos de arbitraje, por el que no ha pasado absolutamente nada dentro de la federación, aunque el tema esté judicializado, y por muchos otros escándalos que ha venido protagonizando. Y luego, por otro lado, está claro que hay una instrumentalización política de todo esto. Hay un determinado sector de la política española, que es la izquierda y la extrema izquierda, que están intentando sacar réditos electorales y políticos de todo esto. Hemos visto incluso una manifestación que era una especie de vodevil que se celebró en Callao, en Madrid, donde la antigua cúpula del Ministerio de Igualdad se tira un selfie sonrientes, riendo, cuando supuestamente están manifestándose por algo que no es ni para reírse ni nada similar. Entonces, yo creo que lo que está claro es que hay una instrumentalización muy importante y que
eso es lo que está haciendo que lo que anteriormente era la serpiente del verano, que solía ser Gibraltar, ahora haya pasado a ser este escándalo en la Federación. Pero en esa politización, seguía te doy la palabra, Vieto, en esa politización de todo esto, hay elementos además que lo ponen de manifiesto, en fin, con bastante claridad. A mí me ha llamado mucho la atención en las últimas horas, no sé si a vosotros también, porque a través del Consejo Superior de Deportes se interpone el viernes esa denuncia ante el TAT el lunes le requiere más información y resulta que hoy conocemos que entre esa información que requiere, porque no se la presentó el Consejo Superior de Deportes, está el famoso vídeo de Jenny Hermoso en el vestuario. Hombre, qué casualidad que te olvides ese vídeo. Es que ¿no? Da la sensación de que estás de alguna manera impulsando que de nuevo el TAT te pida más información para que se siga hablando de esto durante unos días más. Tal listado de información al Ministerio de Cultura que da la sensación que lo que presenta el Ministerio de Cultura en el TAT es algo así como un tuit de 140 caracteres y poco más. Pero os pregunto, ¿creéis que esto se le puede terminar volviendo en contra? Ya no solo por esos vídeos que vamos conociendo a medida que avanzan los días que comprometen la versión de Jenny Hermoso, sino también porque la Fiscalía ha abierto un procedimiento, le ha dado 15 días a Jennifer Hermoso para adherirse y de momento que tengamos noticia no se ha adherido a ese procedimiento por agresión sexual. Si van pasando los días y ella no presenta denuncia, ¿en qué lugar quedan todos aquellos que han dicho que esto era una agresión? Es que yo si soy el asesor jurídico de Jenny Hermoso le aconsejaría no presentar denuncia, sobre todo viendo el vídeo, porque un juez aplicando un mínimo de sentido común y viendo ese vídeo no puede colegir que hay una agresión sexual, lo digan como lo digan, es decir, que estamos hablando en un contexto muy concreto, con una publicidad multimillonaria. Yo, con todos los respetos, no creo que es un superior a... Bueno, pero es en un contexto muy concreto de la celebración de un éxito. Yo estoy convencido que si hago un comentario muy bueno, no me gustaría que Daniel me besara ahora mismo en la boca. No, si aquí no estamos tratando de eso, estamos tratando de ver el caso concreto en ese contexto en el que sucedió. Yo no pretendo defender a Rubiales porque ya he dicho que creo que en fin, solo por haberse tocado los testículos ya debería ser reprobado y relevado. Pero lo que sí me parece es que la instrumentalización fue tan grosera que sí se puede volver en contra. Es decir, ha sido tan grosera y también honestamente le hemos dado tanto relieve en los medios que como hay un efecto boomerang inevitable. Habrá muchísima gente que ya lo pensaba, pero no se atrevía a decirlo en voz alta, al ver los vídeos, pues claro, dicen, hombre, esto no es lo que nos han estado contando. Y por otro lado, decías tú que lo del arbitraje, yo estoy de acuerdo, yo espero que el arbitraje no quede oculto. Yo hasta donde sé, creo que en los juzgados se está investigando. Está en los juzgados, pero vamos a ver en qué acaba. Y estamos ante un caso de manipulación de los resultados durante años y años. Claro que resulta que aquella admiración que teníamos por el Fútbol Club Barcelona, por su fútbol, pues se está viendo empañada porque durante muchos años se gastaron cientos de miles de euros, millones de euros en ganar voluntades. E incluso ahora mismo hay algunos árbitros bajo sospecha de los que están arbitrando ahora mismo. O sea que yo creo que tanto la Fiscalía como los juzgados de instrucción que tengan ahora mismo esta cuestión en sus manos, pues estarán trabajando. La justicia en España es lenta, pero llega, ¿no? Una cuestión es la opinión, la tertulia, lo que nos guste ética o moralmente, ¿no? Es decir, nos pueda molestar la imagen de ese beso que hemos denominado robado, y luego es lo que el recorrido que tenga en el tribunal arbitral y lo que tenga en la justicia, ¿no? Que eso al final en el Estado de Derecho es lo importante. Y yo todavía confío, no en el Constitucional, obviamente, ¿no? Es decir, mezclando temas, ¿no? Esa famosa frase de que hay jueces en Berlín, ¿no? Es decir, que efectivamente que sigue existiendo jueces en el tribunal arbitral que digan lo que tengan que decir sin importarles Yolanda Díaz, Irene Montero, Pedro Sánchez, etcétera. Yo no tengo ninguna duda de que cuando Pedro Sánchez decidió arremeter contra uno de los suyos, como es Rubiales, un socialista, Rubiales estaba acabado. Es decir, yo sí que creo que Rubiales ya está acabado, aunque lo exoneren de lo sucedido. Pero claro, ahí el juez o los jueces, ¿no?, tendrán que mirar varias cuestiones, ¿no? Primero, la relación de ellos dos.
porque es muy significativo que sea con ella, con la única que tiene esos gestos efusivos, ¿no? Y con eso no presupongo ni pretendo nada sexual, porque es evidente que no lo había, ¿no? Es decir, que por lo visto sí que había una relación de ellos de confianza, presi, esas bromas, esa tal, ¿no? Rubiales supongo pues que hará lo que es obvio, además se lo ha estudiado de hecho, por cierto, y es, pues por ejemplo, su WhatsApp, ¿no? Es decir, esta es la relación que yo tenía con esta persona. Es decir, una relación afectuosa o no afectuosa, fría o no fría, ¿no? Porque cuando hablamos del hecho de la posición de autoridad, la jerárquica, eso tiene muchos matices, ¿no? Es decir, porque claro, en el mundo que vivimos creemos que la relación jerárquica del presidente de la Federación de Fútbol puede ir contra una jugadora hasta ese nivel. Difícil, ¿no? En una sociedad mediática como esta sería un escándalo enorme, ¿no? Es decir, por tanto, yo ya he dicho desde el primer día que es un sujeto que no debe de seguir de presidente de la Federación, que es un impresentable, pero ahora hablamos ya de las partes, de lo que es la parte jurídica, ¿no? Ya he dicho que en el Constitucional, pensando en los temas del sanchismo, pues yo no confío, es decir, Conde Pumpido, aunque sea de formación juez, pues es más político ya casi que Sánchez, por tanto, pero sí que en el resto de organismos, pues hay efectivamente jueces, ¿no? Utilizando, parafraseando la famosa frase sobre Federico II de Prusia, que todo el mundo conoce muy bien. Entonces, en el tribunal arbitral hay juristas, es decir, que lo que se juegan es su imagen, y por eso han pedido más documentación. Es muy sorprendente que no se mandara toda la documentación. A mí me extraña porque hay que mandarlo todo, Da ¿no? la sensación de que no se mandó casi nada. Por eso no basta una denuncia, ¿no? Aparte tiene que haber, pues efectivamente, las partes no te pueden suspender. Esto es el Estado de Derecho. Decir, oiga, pues usted deja de ser presidente de la Federación porque me da la gana, ¿no? Oiga, un momento, usted me puede suspender. La FIFA, eso lo puede hacer la FIFA porque es una empresa, entre comillas, privada. Otra anomalía en un sector tan importante para la sociedad, no española, sino mundial. Entonces la FIFA puede coger y tomar esa decisión. Eso no puede una administración pública hacerlo. Una empresa también. Oye, a mí esta mañana llego al periódico, perdón por el ejemplo, y me pueden destituir fulminantemente. Pues sí, claro, ¿no? Pero en mi condición de funcionario no. Javier. Sí, yo, tal y como has dicho, tengo dudas sobre la existencia de un delito tal cual en este caso. Tengo serias dudas. Lo que sí tengo claro es que sí existe una relación jerárquica en la que puede haber consecuencias. Es decir, para un deportista de alto nivel, por ejemplo, ser vetado por la selección de su país sí puede ser un serio problema y una consecuencia, por ejemplo. Ahora, sí creo que en este caso hay un tema muy complejo, ¿no? Y es si ella realmente considera que más allá del círculo mediático o no, fue realmente una víctima. En sus primeras declaraciones lo que viene a decir es que ella no le dio importancia y que ella no se sintió víctima. Por lo tanto, yo, partiendo de eso y de que creo que tiene poco encaje legal digamos, el delito de agresión sexual en este sentido, creo, y lo lógico me parecería que ella no apostase por ratificar una denuncia, que creo que es más una cuestión política que real. Pero también soy consciente que aquí, gracias a la izquierda y a la extrema izquierda, desde hace mucho tiempo se está hablando o se intenta abogar porque las víctimas no tengan que denunciar determinados sucesos, que el Estado, que la Fiscalía pueda ser su padre o tutor prácticamente para llevar el tema a los tribunales, que es lo que ellos llaman la famosa revictimización de la víctima, pero cuando la realidad es que las víctimas son las que deben denunciar los delitos y así se basa en gran medida el sistema judicial. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Justo en una hora se reúnen en el Congreso de los Diputados Alberto Núñez Fijo y Pedro Sánchez. Enseguida lo comentamos. Antes una pausa y recomendamos Colacel. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Si os pregunto cuándo o a qué edad empezamos a dejar de sentirnos jóvenes vitales, pues dependerá mucho de nuestra química, eso es verdad, de nuestra alimentación, por supuesto, de que seamos capaces de
frenar el estrés oxidativo y le demos vitalidad, consistencia a nuestros tejidos, a los que vemos, pero también a los que no vemos. Y para ese reto tenemos que apuntar directamente a nuestra producción de colágeno, una proteína presente en casi todas las estructuras de nuestro organismo que nos ayuda a sostener, a lucir jóvenes, insisto, por fuera, pero también por dentro. Y ojo, porque los niveles de producción de colágeno empiezan a descender a partir de los 35, cuando todavía, ¿verdad?, somos unos chavales. La forma más potente e inteligente de reforzar la producción de colágeno se llama Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y tan efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, pueden llamar también al teléfono 91 446 0000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días. En menos de una hora abre sus puertas el Corte Inglés. Con esta música, pues por supuesto, vamos a hablar de la vuelta al cole más especial y diferente, porque el Corte Inglés tiene los mejores servicios para que volver sea algo mucho más fácil, como nuestro servicio cita previa para evitar esperas, nuestra carta de compra para hacerte con todo lo que necesitas sin cargar con las bolsas y mucho más, que te hará la vida más mágica. El servicio forrado de libros, la entrega más fácil o las facilidades para familias numerosas. Además, te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte, con línea de crédito. Vuelta al cole financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más especial está en El Corte Inglés. Compras en tienda, web y app. Maravilloso. Venga, pues una pausa y continuamos. Bueno, les recordamos que hoy esperamos chubascos aislados en el Cantábrico, tormentas en el área del Mediterráneo y cielos despejados en el resto de España, con las temperaturas en general agradables. 17 grados ahora mismo en la capital, camino de los 28, la máxima en Córdoba, Huelva y Sevilla con 36, la mínima en Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria y Teruel con 9. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Bueno, enseguida comprobamos cómo ha abierto la bolsa, pero antes un consejito. Sí, Recobrarte. Vamos a recordar cómo hay muchas empresas en España que lo están pasando francamente mal porque tienen muchas facturas por pagar, muchos impagados, y las empresas tienen que seguir satisfaciendo sus propios compromisos financieros y además sus cuentas con Hacienda, que aunque no cobren las facturas, sí tienen que pagar a Hacienda. Entonces, herramientas como la que pone a disposición de las empresas y los autónomos Recobrarte son tan importantes, porque asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales de la reclamación de las facturas impagadas, lo que supone que para el autónomo o la empresa no tiene que adelantar ningún euro, puede recuperar su dinero de esta manera, y además siempre de una manera fácil y ágil y además muy eficaz. Recobrarte, toda la información en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. ¿Y qué tenemos en el IBEX? Bueno, el IBEX 35 amanece, fíjate, plano, pero unas décimas en negativo, una apertura contraria al signo que ha mantenido durante estos días y la semana pasada. Eso sí, le mantiene todavía por encima de los 9.550 puntos, en concreto 9.573 según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y con datos macroeconómicos que digerir, entre otros el indicador adelantado del IPC correspondiente al mes de agosto, que ya lo conocemos, nos lo acaba de servir el Instituto Nacional de Estadística, y que habla de que sube ligeramente del 2,3% en julio al 2,6% en agosto, y la inflación subyacente continúa por encima del 6%, en el 6,1%, baja solo una décima, del 6,2 al 6,1%. Vamos a ver cómo influye en los datos de IPC, no solo en la confirmación del dato de agosto, sino en el adelantado que conozcamos en septiembre, la elevación de los precios de carburantes y electricidad que estamos viviendo, y también el encarecimiento de muchos productos que, como contábamos esta mañana, puede llegar después del cierre del canal de Panamá. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Luis Fernando. Bueno, en 3/4 de hora están citados Sánchez y Feijóo. ¿Qué esperáis de esta reunión? ¿Se presenta para vosotros tan aburrida como para mí? Vamos, yo creo que para todos hago de portavoz de los cuatro, me parece que, bueno, pero también hay una cuestión que a mí personalmente me ofende bastante, y es la actitud que ha adoptado el gobierno y sus portavoces. Es decir, el rey ha decidido, en uso de sus atribuciones y además justamente
directamente encargar a Feijóo, porque tampoco Sánchez pudo acreditar tener efectivamente los votos suficientes para ser investido presidente. Por tanto, eso de que es una investidura fallida, etcétera, ¿dónde está exactamente en la Constitución eso de investidura fallida o fake o falsa y todas esas chorradas, ¿no? Porque hay que recordar que ya Sánchez hizo una investidura fake y me pareció bien, es decir, que personalmente, ¿no? Por tanto, Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer. Primero, poner en marcha el contador, que eso efectivamente sí que es bueno, porque conociendo a Sánchez podríamos estar un año o 2 o 3, ¿no? Es decir, si pudiera la eternidad, ¿no? Ahí de presidente en funciones no le importaría nada. Además, como los presupuestos fueron expansivos, tiene margen para irlos prorrogando, ¿no? Es decir, que no tiene una situación de angustia económica vital, ¿no? Y luego, como sabe todo el mundo, hay fórmulas. Por tanto, Feijóo va a hacer lo que tiene que hacer, y pues lo va a intentar. Luego todo el mundo que ha retratado, el PNV, pues yo espero ver con estos ojos que se pegue una castaña en las elecciones autonómicas. Será triste para España, pero yo veré, vamos, creo que si se da la oportunidad de cómo Sánchez apuñala a Ortúzar, que va de listo, y a Urkullu, que va de más listo todavía, ¿no? Pues se creen que son altos, listos, guapos y además son de Bilbao, pues eso. Bueno, no, a mí me parece que efectivamente, como acaba de señalar Paco, cabe esperar muy poco de la reunión de hoy, sobre todo por la actitud que adopta tanto el Partido Socialista como Sánchez en particular, y todo lo que nos han anunciado sus portavoces, que han salido, vamos, en tromba a descalificar el encuentro y prácticamente a deslegitimar la figura de Feijóo, que es quien tiene el mandato del rey para formar gobierno o para intentar una investidura, vamos, mejor dicho. Hay que decir que cuando la investidura fallida de Sánchez, tampoco Sánchez tenía ninguna, y él lo aceptó, cuando renunció Rajoy, y él aceptó, y no tenía ninguna garantía, como así después se comprobó que no tuvo los votos y hubo que ir a una repetición de elecciones. Pero a mí me parece que hay una lectura que se debe hacer, y es que el mensaje que está mandando Feijóo es un mensaje de que ya no es a Sánchez y a sus corífeos y a sus medios afines. Está mandando un mensaje a la sociedad española diciendo: yo soy capaz de hablar con los votantes del PSOE, con los votantes de otros partidos. Yo tengo capacidad de dialogar. Y a mí me parece que ese mensaje y esa imagen de que yo no me cierro a hablar con nadie, y desde luego yo no es que esté hablando con Sánchez, estoy hablando con los millones de votantes que han apoyado al PSOE, y le estoy diciendo que yo soy un hombre mucho más tolerante y mucho más abierto, y que de hecho lo que le estoy ofreciendo a Sánchez es un gobierno de gran coalición para sacar a España del atolladero en el que se encuentra ahora. Porque es que no hemos hecho el catálogo de gravísimos problemas que tiene España, porque como nos hemos enredado en las tetas de Amaral, en el descuartizador de Tailandia y en el pico obeso de Rubiales, no nos hemos preocupado del invierno demográfico, tenemos la natalidad por los suelos, no nos preocupamos del problema hidrográfico, que es preocupantísimo en este país, no nos preocupamos del desastre del Poder Judicial acosado y buscando cada vez más su ineficacia, no nos preocupamos de la inflación y del coste de la energía, no nos preocupamos de que tenemos un mercado laboral absolutamente asimétrico y descompensado, donde se demandan miles y miles de puestos de trabajo por un lado y tenemos parados licenciados por otro. En fin, el catálogo de desastres y de desajustes que tiene España se merece un gran pacto, un gran acuerdo. Evidentemente con Sánchez no habrá ningún pacto, porque Sánchez lo que prefiere es apoyarse en 5 partidos, 5, que convocan desde el año 1989 prácticamente el mismo apoyo, en torno al 9-10% de los votos, que son 1.500.000 votos. Eso es todo lo que tienen los 5 partidos sobre los que quiere pivotar la gobernabilidad de España Sánchez. Que uno en verdad son 15. Bueno, sí, yo siempre digo 5 porque me centro básicamente entre Bildu, Esquerra, Junts, PNV y Bloque. A mí por un lado me agrada la entrevista
el encuentro, ya sé que me autoengaño, pero me da un poco de sensación de normalidad institucional y democrática, y precisamente y lamentablemente la normalidad no es precisamente lo que rige la política de nuestro país. La normalidad, que sería mirar los problemas del país, no es lo que rige, sino lo que rige son los intereses propios de determinados partidos políticos. Y lamento que lo que va a ser es una reunión va a ser la reunión de la pérdida de tiempo, ¿no? Porque van a sentarse, cada uno va a soltar su discurso, se van a ir y ni se habrán acercado ninguna posición que creo que se debería tomar o que me gustaría que se tomase, que es la de cuando un país como España, que se supone que es de primer nivel, se encuentra en una encrucijada así, poder tener una gran coalición, por ejemplo, como la que hemos visto en Alemania. Al final, derecha y izquierda conviven en esta sociedad, incluso dentro de las familias, matrimonios, primos, hermanos, y lo normal tendría que ser que Partido Popular y Partido Socialista pudiesen llegar a acuerdos sin ningún tipo de problema, pensando en el bien común de los españoles. Pero lamentablemente el bien común de los españoles no es lo que se está buscando. Paco hacía alusión a las críticas que había habido a la monarquía por la decisión del rey, y lamentablemente es que la erosión de las instituciones es algo que desde la extrema izquierda, y lamentablemente, porque desde la extrema izquierda ya estamos acostumbrados, desde la izquierda es algo que se está institucionalizando. Ahora han aprovechado con la monarquía, hemos visto otros momentos donde se erosionaba las fuerzas de seguridad del Estado, otras donde se buscaba erosionar a la justicia, en otros momentos son otras instituciones que son Estado, no son gobierno. Y claro, para dejárselo claro a nuestros oyentes, el Estado es el edificio en el que vivimos todos y el presidente del gobierno no es más que el vecino de la comunidad. Entonces, erosionar los cimientos del edificio, de la casa de todos, solo para que un señor quiera ser presidente, al final puede ser un beneficio a corto plazo para ese presidente, pero lo terminan pagando todos los que viven en esa comunidad de vecinos. Ahora que estamos hablando de este asunto, me gustaría incorporar otra voz a la mesa de análisis para aportar además otro punto de vista que probablemente también en las próximas semanas va a ser importante, o al que va a ser importante recurrir. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se está viendo en Bruselas todo lo que ocurre en España en los últimos meses? Sobre todo desde el resultado de las elecciones del 23 de julio. Hombre, los eurodiputados españoles estamos, algunos, muy preocupados porque ya no es solo que Sánchez, para solucionar su problema, su cuestión del poder, comprometa al Estado, lo erosione y permita, y voy a utilizar un símil de los que se han utilizado, el del edificio de vecinos, permite a la termita que entre y que, bueno, la apariencia de que el edificio sigue, de que el Estado está ahí, pero está muy debilitado y cada vez más debilitado. Lleva muchos años debilitado y cada vez hay una andanada nueva. Así que eso, desde el punto de vista de los eurodiputados que somos responsables y que nos preocupan pues las libertades civiles o las cuestiones de Estado de Derecho y de su calidad. Ahora bien, desde el punto de vista de los medios de comunicación no ha tenido demasiado eco. Otra cosa son las cancillerías, porque al exportar los problemas, ya exportó en agosto para satisfacer a Esquerra la petición de una cierta utilización de lenguas cooficiales españolas en el Pleno del Parlamento. Está sin resolver, está pendiente de un informe, es un tema que incomoda mucho, pero ahora lo convierte en algo mucho más grave, porque pedir una lengua oficial significa tener que traducir el acervo comunitario de 70 años, entre otras cosas, aparte de que requeriría un cambio de los tratados y simplemente para que se trate ya hay que pagar. Aquí todo se paga. O sea, los Estados miembros para conseguir favores tienen que pagar. Ya no, o sea, simplemente para que se discuta, simplemente para que pongan buena cara. O sea, estamos debilitando nuestro país una vez más por el interés o el capricho de este señor que se aferra al poder como una garrapata. Por ese uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias le quiero preguntar precisamente porque el próximo 19 de septiembre Pedro Sánchez quiere incluir en el orden del día de la reunión de Consejo de Asuntos Generales precisamente este asunto. Ustedes advirtieron hace unos días en una carta al resto de Estados miembros del contexto, ¿no?, en el que tiene lugar esta petición.
efectivamente, dos cuestiones fundamentales. Una, es lengua cooficial, no es lengua oficial en todo el Estado, ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego, ni el aranés, ni la fabla, por decirlo todo. Pero es que además el contexto en el que esto sucede tiene que ver con un intento, una estrategia identitaria exclusiva y excluyente de los secesionistas catalanes, muy específicamente, que proclaman y piden el multilingüismo y el plurilingüismo cuando en Cataluña, en los ámbitos institucionales que ellos pueden controlar más, pues tienen una verdadera obsesión para limitar y para no permitir una libertad plena a las familias a la hora de tener un acceso al multilingüismo, al plurilingüismo, al bilingüismo, que sería lo razonable, por ejemplo, en Cataluña o en otros lugares de España. Al margen de lo que ocurra con las lenguas cooficiales en Europa, que, bueno, en fin, yo creo que tiene poco recorrido, todo parece indicar que la amnistía va a ser la concesión principal al separatismo a cambio de una futura investidura del señor Pedro Sánchez. Yo le quiero preguntar si se pronunciaría, si usted cree que Europa se pronunciaría al respecto. Lo digo porque supondría reconocer que en la Unión hay un país con presos políticos, un país que vulnera los derechos fundamentales. Es una cuestión muy, muy complicada. Mayoritariamente las instituciones van a intentar decir que todo esto son cuestiones internas, pero desde un punto de vista de lo que somos, de nuestra imagen de país, nos debilita extraordinariamente, porque lo que está haciendo Sánchez es decir que tienen la razón política, por tanto, que tienen la razón histórica, por tanto, que quienes nos apoyaron en 2017, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, como el conjunto de los grupos políticos, pues en realidad no tenían razón. O sea, es una barbaridad histórica. Mire, es un esperpento maquillado. El esperpento tradicional era mostrar una realidad grotesca, con una degradación de valores consagrados, en una situación ridícula. Y todo eso es cierto, pero está maquillado. O sea, tenemos a Yolanda Díaz o al presidente de gobierno que parecen los protagonistas de sonrisas y lágrimas, pero solo es un trampatojo. Si corremos el telón, lo que vemos es un esperpento maquillado con propaganda masiva, pero que en realidad tanto la ley de amnistía, que es una aberración, y que si el Tribunal Constitucional entrara en ese juego, ya no sé cómo quedarían las instituciones de nuestro país de tocadas, por eso le digo lo de la termita, como la cuestión de tener una comisión de investigación sobre si el Estado realizó algo incorrecto con respecto a los atentados de Barcelona y de Cambrils. Eso es una barbaridad también. O sea, como entrar en la petición de la lengua oficial que, por supuesto, como los otros 26 Estados miembros no lo van a admitir, bueno, va a quedar ahí, pero simbólicamente va marcando un camino, va marcando una gota malaya que los secesionistas en nuestro país continúan trabajando a largo plazo. Y por el corto plazo de Sánchez estamos comprometidos todos los españoles en la calidad democrática de nuestro país y en nuestra reputación, por supuesto, y en nuestro futuro, en nuestras posibilidades de futuro. Aludía usted a la imagen de España. España está en el punto de mira de las instituciones europeas por dos asuntos. Se puso de manifiesto en el informe, sin ir más lejos, sobre el Estado de Derecho publicado el pasado mes de junio. Empiezo por la malversación. Han pasado ya varios meses, en este caso, desde que el Gobierno abarató la malversación para agasajar a sus socios. La Comisión Europea está analizando, porque además se presentó una denuncia eurodiputada, si esa rebaja vulneraba la directiva europea, en este caso de lucha contra el fraude. ¿Cómo transcurren esos trabajos? Vamos a ver, la Comisión Europea siempre es muy diplomática con los Estados. El informe sobre el Estado de Derecho, que es un buen instrumento y es muy útil, porque hay degradación, no solo en España, hay otros lugares donde hay sus problemas. Pero el comisario Reynders se ha hartado de decir que hay problemas con el tema de la malversación, con algunos temas de fiscalía, por supuesto con el Consejo General del Poder Judicial, y también le ha indicado incluso al propio presidente autonómico de la Generalidad de Cataluña que las sentencias en el caso del 25% de tener como lengua vehicular también el catalán en la enseñanza en Cataluña, están para cumplirse las sentencias. Bueno, el gobierno español mira hacia otro lado, porque lo tiene pactado mirar hacia otro lado y ayudar a algo que va en contra de los principios de la igualdad, de la no discriminación, del plurilingüismo bien entendido. Y aquí estamos. Él no se cansa de decirlo, pero tienen unos límites. Piensan que hay asuntos que son los países los que tienen que solucionarlos.
y somos los españoles los que tenemos que ser responsables de lo que nos está pasando. Y en lugar de pensar que esto es sonrisas y lágrimas, yo creo que hay que defender lo obvio y no hacernos los tontos. Y tenemos que decirle a la gente lo que está pasando de verdad. Poca sonrisa y hay que decir las cosas como son. Es grave la situación. Siguiendo precisamente con el asunto de la malversación, en mayo la Comisión Europea presentó su propuesta para armonizar las penas entre los países miembros, endureciendo en este caso las penas, que obligaría de nuevo a España a tocar el Código Penal. ¿Aquello quedó en un brindis al sol o se quiere implantar pronto? No, lo que pasa es que los tiempos son lentos, porque las directivas, las armonizaciones legislativas, la lucha contra la corrupción, imagínese, con motor diésel, porque aquí hay representados 27 países. Por supuesto, la cuestión de la traducción hace que vaya más lento, o sea, ya no le digo si nos ponemos con más idiomas y con más gasto, porque estamos en un momento para tonterías, ¿verdad? Y va a su ritmo. La Comisión Europea tiene clarísimo que en tiempos en que las retóricas populistas entran tan fácil, y además las retóricas de la izquierda populista son más disimuladas, porque son más sonrisas y lágrimas muchos de los días. La derecha populista es más burra, pero aquí en el Parlamento la izquierda populista disimula más. Entonces, todo lo que es la corrupción, todo lo que es trabajar el Estado de Derecho se hace progresivamente y además hay que, en el caso de ciertas retóricas populistas españolas, hay que desenmascararlas, lo cual es muy trabajoso. Bueno, yo creo que el comisario Reynders va entendiendo lo que está ocurriendo en España es muy grave, pero, como le digo, hay límites. O sea, vamos poco a poco, vamos avanzando, pero los problemas españoles los tenemos que resolver los españoles. Hace unos días usted remitió precisamente una carta al comisario Reynders denunciando un poco, poniendo de manifiesto nuevamente esa politización de la justicia. Reynders contestó animando nuevamente a renovar el Consejo General del Poder Judicial con, digamos, la fórmula actual y inmediatamente después reformar ese sistema para garantizar su independencia. En fin, pero la sensación que tiene uno es que es una carta más, que tampoco hay pronunciamientos mucho más ambiciosos. Vamos a ver, dentro de lo que es el lenguaje de la Comisión, no suele ir mucho más allá. Intentan no tener una pelea muy directa con los Estados miembros, porque a veces se enconan y se convierten en tóxicas las relaciones, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Polonia o con Hungría. Intentan ir solucionando las cosas con tiempo, con mano izquierda, con mano derecha. Dentro del lenguaje de la Comisión nos han contestado con bastante fortaleza en muchas de las cosas que hemos ido haciendo desde Ciudadanos, pero como le digo, hay límites, hay diplomacia. La Comisión Europea no es un gobierno completo, no es el padre de los Estados miembros. No nos quejemos o no pidamos paternalismo cuando nos quejamos del paternalismo. Hay que tener una relación adulta en la política y nosotros lo que tenemos es a un personaje muy populista en el poder. Le quiero hacer una pregunta a mi compañero Javier Arias Borque. Muy buenas. Tenía una duda. Buenas. Es decir, ¿cómo está viendo usted, cómo ve que han recibido los eurodiputados de otros países esta propuesta del Gobierno de España de intentar hacer oficial dentro de la Unión Europea las 4 lenguas cooficiales en España, ¿no? Porque en realidad la Unión Europea es un auténtico crisol de idiomas. Hay muchísimos países que tienen lenguas cooficiales, no solo en regiones, sino incluso simplemente en ciudades, sobre todo en la Europa del Este, después de cómo quedaron configuradas las fronteras después de la desaparición de Austria-Hungría. ¿Cómo ven esos eurodiputados cuando ha llegado esta petición desde España? Mire, los eurodiputados son como las golondrinas, no han llegado todos todavía, o sea, no nos han enterado. Estamos a final de agosto, la Cámara va recuperando el ritmo, hoy empieza un poco, hay comisiones que se van a reunir, hay comisiones que van a votar, pero la semana pasada prácticamente no había diputados por los pasillos, ni personal. Estaban apurando sus vacaciones o el trabajo o lo que sea su trabajo de circunscripción y está empezando poco a poco. Quienes se han enterado más son las cancillerías, por eso nuestra carta fue más destinada a las cancillerías, porque donde el dardo
El problema, las bombas de racimo que ha lanzado, porque es un problema abrir el melón de las lenguas regionales cuando hay más de 60 lenguas regionales en la Unión Europea y cuando el secesionismo, si se activa, bueno, pues es una posibilidad en estos tiempos, además de injerencia extranjera y de tanta polarización y de tanta demagogia, podría debilitar extraordinariamente la estructura actual de Estados miembros. Así que es un dardito con mucho veneno. Aunque, por otra parte, a todos los europeos nos gustan nuestras lenguas, nos gusta nuestra riqueza de todas nuestras lenguas regionales, nuestras lenguas mayoritarias y minoritarias. Yo misma soy vascoparlante, yo me he educado en una Ikastola, entiéndame. En el año 68 yo ya estaba en una Ikastola. Así que muchos europeos tenemos un enorme cariño a nuestras lenguas regionales, pero es una cosa, y otra cosa es utilizar tensiones de los secesionistas y estrategias de los secesionistas. Son cosas distintas. Eurodiputada, no quiero despedir la entrevista sin plantear dos asuntos más. El primero de ellos lo planteo porque está sucediendo ya en otros países, sin ir más lejos en Estados Unidos. Empieza a haber fisuras en el seno de la Unión Europea, en este caso sobre la conveniencia de seguir apoyando a Ucrania. Yo no lo he detectado. No soy especialista, no estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero desde luego, tanto en los discursos de la presidenta de la Comisión como en los discursos de los comisarios, como en el ánimo de los diputados que yo conozco, no. Yo le diría que afortunadamente en esto hemos estado muy unidos y seguimos muy unidos. Y el segundo de los asuntos por el que quería preguntarle, hay elecciones europeas el próximo año. ¿La papeleta de Ciudadanos va a estar presente? Yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy serio, muy riguroso, de dar el callo constantemente y de hacer defensa de lo obvio y ninguna frivolidad. Pero bueno, yo en todo caso, yo no soy miembro de Ciudadanos, yo soy independiente, pero deseo que sea así porque hemos defendido desde el momento en que los centristas en el grupo de los liberales y demócratas, tanto cuando era UPyD y Ciudadanos como cuando está solo Ciudadanos, hemos ayudado a que el grupo centrista y liberal no tenga solo la influencia del Partido Nacionalista Vasco. Hemos neutralizado, hemos ayudado mucho a los intereses de España, mucho en 2017 y mucho después. Si desaparecieran Ciudadanos del Parlamento Europeo, la pérdida creo que nos íbamos a lamentar un poco. Y aunque como independiente, ¿usted repetiría en esa lista si se lo pidieran? Hombre, no sé, porque me está hablando de una hipótesis que yo no puedo controlar. No lo sé. Yo, en todo caso, estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar aquí, de pelear por los intereses del Estado de Derecho, por la democracia y por nuestro país y por la Unión Europea y por su viabilidad. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de haber tenido este privilegio. Maite Pagazortundúa, eurodiputada de Ciudadanos, le agradezco enormemente, como siempre, que haya atendido la llamada de este programa. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, previsible por otra parte, ¿no? La reacción de las instituciones europeas que sí, de boquilla mucho, como se suele decir, pero luego a la hora de la verdad, pues tampoco van mucho más allá. Enseguida vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes, pero me gustaría que comentáramos antes, da cuenta hoy, por ejemplo, de ello el debate que en un plazo de 15 días, es decir, antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre ese recuento del voto nulo aquí en Madrid. ¿Veis a García Adanero, teniendo en cuenta que Pumpido está al frente, fuera del Congreso de los Diputados? Hombre, yo espero que no, porque me parece que el Constitucional no puede ir, ya, aunque ya lo hizo en más de una ocasión, pero contra el propio Supremo, contra la Junta Electoral Central y en una actitud muy trumpista. Aquí que se critica tanto a Trump por parte de la izquierda, pues curiosamente aquí los únicos que han cuestionado el resultado es el PSOE, en una actitud, insisto, más propia de Trump que de un partido supuestamente europeo y que con todas las sombras de duda que se vertieron en estas elecciones acerca de la fecha en que se convocaban, el voto por correo, las posibles manipulaciones por parte de empresas privadas, etcétera, etcétera, nos encontramos que la única protesta formal y real la ha protagonizado el PSOE.
cuestionando no solo el recuento, sino cuestionando a la Junta primero Provincial de Madrid, después a la Electoral Central, después al Supremo, y ahora, claro, si Conde Pumpido, pues allá él, por donde se quiera deslizar, partiendo que es el que manchó su toga con el polvo del camino y la sangre de ETA, porque no solo era polvo del camino, era sangre, pues a lo mejor no sé hasta qué punto está dispuesto a embarrar su toga para que definitivamente no haya ninguna tintorería que pueda limpiarla. Javier, Paco. Sí, sigue siendo una reacción de mal perdedor, ¿no? Parecería bastante increíble que el Tribunal Constitucional enmendase lo dicho hasta ahora por las juntas electorales y por el Tribunal Supremo, pero también es parte de esa política de erosión de las instituciones del Estado que está llevando a cabo el Partido Socialista. Bueno, yo ahí soy más pesimista, ¿no? Porque que el PSOE siga adelante, ¿no? Porque lo normal en las circunstancias como las actuales es llegas al Supremo, oye, ya está, ¿para qué vas a seguir con este lío? Porque lo que se está diciendo no es la adjudicación, sino el recuento, es que se vuelve a recontar. Es decir, que Conde Pumpido, aunque le gustaría, no puede decir, pues el diputado es para Pedro Sánchez, es más, y le regalo 5 más porque me da la gana, ¿no? Es decir, perdón por la ironía, no. Lo que, si el PSOE sigue adelante, es que debe tener la garantía que los magistrados sanchistas, claramente sanchistas, que son 3, como todo el mundo sabe, la desconocida catedrática de Derecho Constitucional de Barcelona, que no la conoce nadie, Campo y el propio Conde Pumpido, ¿no? Van a resolver a su favor, creo, porque si no me sorprende mucho todo este enredo, ¿no? El tema tiene una gravedad, ¿no?, de lo que es la utilización de las instituciones, porque lo que se está es intentando, pues efectivamente, conseguir un diputado más. Bueno, oye, podría ser legítimo, pero entonces, ¿qué hacían los representantes de los partidos en las mesas? Porque claro, si se hubiera producido incidentes graves, es lógico que el tribunal la Junta Electoral lo hubiera resuelto inmediatamente, ¿no? Sino, oye, ante absoluta indolencia, pues papeletas que tienen tachaduras, bueno, todo eso ya lo hemos publicado y todo el mundo lo conoce muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el PSOE? Pero es verdad que un diputado más siempre le viene bien, pero yo no tengo ninguna duda que igualmente pensar que Puigdemont va a rendirse a los fervorosos afectos de Sánchez gratis total es vivir en una galaxia paralela. Es verdad que también Puigdemont tiene ahora ya un problema, y es en la medida que en Cataluña hay un sector del independentismo que perciben que todo esto es una rendición para que Puigdemont pueda ser efectivamente conseguir esa amnistía que le permita, pues, regresar como un triunfador, pero eso ya es muy personal. Y la gente dice, oye, yo, como soy de allí, tengo amigos, no tengo más remedio que reconocerlo, independentistas, ¿no? No muchos, pero tengo algunos, ¿no? Y que están indignados porque te dicen eso, oye, Paco, pues ¿para qué? ¿Sabes? Ellos saben cómo yo pienso, es bastante público y notorio, pero bueno, ellos creen en eso, insisto, desgraciadamente, ¿no? Dice, todo esto para que Puigdemont, ¿qué sentido tiene? La sentencia del Supremo en esta materia ha sido contundente y por unanimidad. Es decir, sería interesante, yo ahora mismo tengo aquí el texto, pero sería interesante leer el texto de la sentencia del Supremo para que la opinión pública sepa si finalmente, porque claro, la composición de lo que acabas de decir, Paco, entre Pumpido, Campos y la que fue jefa de gabinete de Laura Díez Bueso, siempre me olvido del nombre. De Bolaños, sí. Pues es que está todo bajo sospecha, porque son 2 personas vinculadas al PSOE, 3 muy vinculadas al PSOE, que efectivamente le restan toda credibilidad. Es que yo creo que Campos y esta señora tenían que abstenerse, porque una fue jefa de gabinete hasta el otro día del ministro de la Presidencia, y el otro fue ministro de Justicia y está emparentado con la que fue presidenta del Parlamento. Yo creo que o le damos limpieza y le damos forma y transparencia a la democracia española, o nuestro deslizamiento por la involución democrática es tremendo. Aludías, Vito, a esa sentencia, a esa resolución del Tribunal Supremo. Voy a reproducir tan solo un párrafo. Dice, la ley no concede un derecho general a la revisión de las papeletas nulas no protestadas, sino que lo otorga, como ha precisado, y esto me parece importante reseñarlo, nuestro Tribunal Constitucional, cuando existe una razón para su revisión, pues en caso contrario
contrario, tal verificación se haría siempre por la Junta Electoral Provincial. Es decir, el Tribunal Supremo en su resolución ya bebe de la doctrina del Tribunal Constitucional, con lo cual ahora Pumpido no lo va a tener a priori fácil para... Hay que recordar, la sentencia venía a decir que el Partido Socialista tenía un amplio desconocimiento, según la argumentación que había llevado al tribunal, sobre cómo funcionaba el sistema electoral español y cómo era el funcionamiento a la hora de recontar los votos. Bueno, es que el argumento es muy peregrino. El argumento se basa en que la distancia respecto al Partido Popular es muy corta. Es muy corta. Bueno, bien, y en otras circunscripciones creo que son 1.200 votos. En nuestras circunscripciones seguramente, si nos ponemos a mirar, pueden ser 50. Entonces, lo que ya le han venido diciendo desde la Junta Electoral Provincial en este caso es, oiga, es que si todos los partidos hacen lo mismo en todas las circunscripciones, estamos los 365 días del año. Es que el PSOE recurra a las prácticas de Trump. Es muy sorprendente a cuestionar el resultado y a cuestionar a las son de Trump cuando lo hacen otros y no el PSOE. Sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero hay que insistirle. Es decir, si hay alguien ahora mismo trumpista como en este país, es Pedro Sánchez. Sí, pero él tiene una ventaja enorme, ¿no?, que no tiene el resto, y es el poder mediático. Es decir, no olvidemos nunca que nada de lo que sucede es por casualidad. Al final, cuando tú tienes pues la televisión socialista que está ahí volcada, llamada El Pirulino, es decir, Tele-PSOE, entregada a cuerpo y alma, y tienes pues montones de digitales, y tienes, por supuesto, El País, que es la Biblia que se encarga de establecer el canon, ¿no? Es decir, más todo en redes sociales. Ellos son muy activos en redes sociales, tienen un poder enorme, ¿no?, que el resto pues no sabe o no puede o lo que sea. Pues ¿qué ocurre? Pues que consiguen que al final esto se convierta en una defensa de la democracia. Los 5 que estamos aquí somos malos, ellos están defendiendo la democracia. No nos damos cuenta que lo normal sería que de 350 diputados Pedro Sánchez estuviera 349, para que hubiera uno de la oposición, para que fuera el aspecto folclórico. Es que ellos defiendan la democracia, es que ellos son la democracia, y el resto nos permiten estar por aquí. Bueno, enseguida, Verónica, escuchamos la opinión de nuestros oyentes, pero antes la recomendación de alquiler seguro. Pues sí, porque en verano es momento de descansar y desconectar, y para hacerlo tranquilamente es necesario saber que la casa que tienes alquilada está en buenas manos. Más de 21.000 propietarios están disfrutando del verano sin preocupaciones, y es porque Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes siempre. Así sí que se puede disfrutar tranquilamente del verano. ¿Y cómo conseguir el alquiler seguro? Llamando al 910-775-775 o en alquilerseguro.es. ¿Y los oyentes qué opinan? Pues hemos invitado a estos oyentes a opinar sobre el encuentro entre Sánchez y Feijóo, y bueno, va a tener lugar la cosa en menos de media hora, y creo que al PP no le va a gustar mucho escuchar lo que opinan nuestros oyentes en unos minutos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues escuchemos a esos oyentes, Verónica. Pues mira, creen que Feijóo se ha dejado arrollar por la maquinaria de propaganda de Moncloa, y aunque tienen algún defensor entre nuestros oyentes, pues lo cierto es que la opinión mayoritaria es que estamos ante un encuentro sin fundamento y que el ridículo hecho con el ninguneo de WhatsApp va a empañar esta cita. Escuchamos a los oyentes. Pues de la reunión de Feijóo con Antonio Sánchez no esperamos nada. Eso va a ser un mero paripé y va a ser, pues nada, Antonio le va a decir, ¿qué? Has ganado las elecciones, ¿no? Pero el presidente voy a ser yo. Está muy mal asesorado. Se quedó en la época de Fraga, de Rajoy. Vamos, es que me da una pena horrorosa, porque aquí en Galicia lo hizo estupendamente. Lo que pasa es que, claro, tenía unos señores enfrente que eran hormiguitas, no eran estos lobos feroces. Es que la verdad, todo lo que hace Feijóo y el Partido Popular, todo lo critican. Es que no aceptan nada de lo que hace el PP. Yo no voy a esperar nada, porque se reúne un enemigo de España, un traidor, con otro que tiene más complejos que yo a los 14 años. Tenemos lo que nos merecemos, porque desde el señor Zapatero para acá, estemos votando como votamos, parecemos forofos del fútbol. Dicen que todo se contagia menos la hermosura. Así que si te vas a juntar con un payaso, ¿qué vas a conseguir? Pienso que es una buena ocasión para que Feijóo le pregunte a Sánchez qué piensa de los terroristas independentistas catalanes que podían haber causado hasta muertos con el aceite que querían echar en la carretera al paso de la Vuelta a España. Pues lo que piense mucho me temo que no lo va a decir.
porque la detención de esos 4 individuos tuvo ya lugar el pasado sábado y bueno, pues de momento nadie ha dicho esta boca es mía. En cualquier caso, es cierto que esa ronda de contactos de momento está resultando poco exitosa, porque al margen de lo que ocurra en 3 minutos en esa reunión con Pedro Sánchez, pues ya ha cosechado también los portazos de Urkullu, de Aragonés, de Barbón, en fin, no sé. Entiendo en cualquier caso que tiene que ser complicado planificar una ronda de contactos sabiendo de antemano que los apoyos que vas a tener cuando termine son los mismos que tenías al principio. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida llega Vanessa con las noticias de última hora. Por supuesto, nos vamos hasta el Congreso de los Diputados para ver si ya ha empezado esa reunión. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, pues cuéntanos, Vanessa. Bueno, pues hasta ahora está previsto ese encuentro entre Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados. Todos los focos están frente a la puerta de esa sala donde va a tener lugar y allí está nuestra compañera Maite Loureiro. Buenos días, Maite. ¿Qué ambiente se respira por allí hasta ahora? Muy buenos días, Vanessa. Pues hace apenas unos minutos acaba de llegar el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a este encuentro que se va a celebrar en el número 36 de la carrera de San Jerónimo. No ha hecho declaraciones a los periodistas, ha entrado tranquilo, ha sido el primero en hacerlo y seguimos aquí a la espera de que lo haga el presidente del Partido Popular para celebrar esa cita que se lleva a cabo en un ambiente sin duda de tensión, ya que ambos líderes se van a reivindicar, por un lado, en el caso del PP como ganador de los comicios y en el caso del Partido Socialista como el único capaz de armar una mayoría suficiente para conformar gobierno. No se produce un encuentro cara a cara, en solitario, entre ambos líderes desde hace 10 meses. El último tuvo lugar cuando hablaron del Consejo General de Poder Judicial a raíz de la dimisión del entonces presidente Carlos Lesmes. Y simplemente para que os hagáis una idea de lo que puede durar este encuentro, que se prevé bastante breve y que va a ser fracasado en principio, es que el Partido Socialista ha convocado el comité de dirección a las 11 de la mañana en la sede de la calle Ferraz. Posteriormente habrá una rueda de prensa en la que todavía no han confirmado quién va a comparecer, pero daos cuenta de la situación, puesto que es a las 11, con la presencia de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, incluyendo el desplazamiento que se va a producir desde el Congreso de los Diputados a la sede de la calle Ferraz, pues prevén ya desde ese propio partido un encuentro sin duda muy breve y abocado al fracaso. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues ya puede darse prisa Feijóo en llegar a esa cita si quiere aprovechar el tiempo. El otro punto informativo del día está en la decisión de que el TAD va a tomar hoy, pero también en las novedades que arroja el caso Rubiales, entre ellas el giro de guión que produce ese vídeo filtrado en el que las jugadoras bromean en el autobús con el beso, solo 2 horas después del encuentro. Unas imágenes sobre las que no se ha pronunciado Irene Montero, pero sí sobre los medios que las publican. Un sector minoritario de nuestra sociedad, vinculado a la extrema derecha, vinculado a los sectores más reaccionarios, que despliega toda una reacción machista, ¿no? Que intenta culpabilizar a la víctima, señalarla. Siempre hay una reacción machista que se llama cultura de la violación y que busca culpabilizar a la víctima y perseguirla a ella y situar el foco en ella para evitar que hablemos de lo más importante, y es que el límite entre la libertad sexual y la violencia sexual es exclusivamente el consentimiento. Es un ataque ya no solo a la libertad en general, pero a la libertad de prensa, a la libertad de comunicación. Es decir, la visión totalitaria que tiene esta extrema izquierda y la izquierda extrema, porque el PSOE de Pedro Sánchez es hoy una izquierda muy al extremo. Es curioso cómo les gusta cercenar la libertad. Esto es un ataque directo a la libertad de expresión, lo que acaba de hacer esta señora, que no tiene además hoy en día legitimidad ninguna para decir nada, porque, insisto, ha colocado en la calle a más de 100 agresores sexuales. O sea que lo mejor que podía hacer esta señora es callarse la boca. Dicho lo cual, yo no le voy a cercenar su libertad de expresión. Pero y a todo esto, vamos, yo no he parado de recibir a lo largo de esta mañana diarios, medios de comunicación del extranjero que están reproduciendo el vídeo, desde el Times de Londres, el Guardian, hasta el propio New York Times. O sea que entonces, bueno, la extrema derecha, no cabe duda que cada vez es más amplia más a los medios de comunicación. A mí me gusta lo que me hace también impresentable, y no quería dejar de decirlo, es lo de Pedro Sánchez reuniéndose con Feijóo y estableciendo el comité. Es que ya llega un momento, yo no entiendo. Es una humillación tras otra. Sí. Es decir, llega un momento, oiga, es que este señor, a usted no le gustará, ganó las elecciones, oiga, usted va a gobernar con toda la escoria política, lo digo expresamente, la escoria política, ¿no? El antiguo aparato militar de ETA, va a gobernar con los independentistas
independentistas que quieren destruir España, con los aprovechados del PNV. Oiga, y este señor representa ahora, en este momento, a 11 millones de españoles, los suyos más los de Vox, etcétera, ¿no? Y que usted trata con un desprecio, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo creo que también Feijóo debe tomar, ¿no? Yo le diría, mira, Pedro, no, presidente ni de coña, ¿no? Y dice, mira, Pedro, ¿tú quieres ir a la guerra? Vas a tener guerra, no te preocupes, oye, nosotros tenemos comunidades autónomas, tenemos el Senado, tú no quieres ser una persona educada, institucional, tú crees que eres un déspota, que eres un autoritario, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, vamos, ni pan ni agua. Vamos a ver qué respuesta ofrece, si ofrece respuesta, y en este caso efectivamente sí está a la altura. Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué raro se me hace que tengas el 10 minutos ahí tan... No, claro, es que lo estábamos comentando porque hoy en portada da la sensación, cuando tú ves la portada, que hay una entrevista con Jenny Hermoso, luego abres las páginas y no. Las estrategias de marketing de este verano de las revistas del corazón que lo comentábamos la pasada semana, para que se lo hagan mirar, sí, precisamente con esos titulares un poco engañosos, pero aún así tengo que decir que hoy estoy contenta. Me decía Paco Maruenda al entrar, qué contenta, qué sonriente. Bueno, hay muchos motivos. Uno, estamos ya calentando motores para la nueva temporada, eso quiere decir que nuestros tertulianos van volviendo de vacaciones. Hoy tengo a los 3 en estudio, con lo cual ya Alaska, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno. Buena noticia, por tanto, primer motivo para estar contenta. Segundo, me encanta la política de comunicación que desde un tiempo a esta parte está teniendo la Casa Real, porque ayer iniciaba la infanta Sofía su formación en el internado de Gales y ya teníamos en el mismo día esas primeras imágenes, primero despidiéndose en casa de los padres, ¿no? de Felipe, de Leticia y del perro, unas imágenes, por cierto, de anuncio, porque parecían sacadas, ¿no? del anuncio de un coche o de... bueno, pues es que nuestra familia real es un poco de anuncio y eso pues se agradece porque al final es imagen internacional que da España. Y tenemos también las del propio internado, que parece sacado de Harry Potter, ¿no? de Hogwarts, pero es que es precioso el castillo y también las fotografías de la infanta. Dicho esto, también hay alguna mala noticia. Tenemos un nuevo asalto a un famoso en México a punta de pistola, luego contaremos los detalles, y también más teorías sobre Luis Miguel. Ya sabéis que se ha dicho de todo, desde que tenía varios dobles a que se ha casado en secreto con Paloma Cuevas. Lo cierto es que ella ya está de regreso en España, era algo que podíamos imaginar porque la semana que viene empieza el cole, los que tienen niños lo saben y estamos ya todos de los nervios. Bueno, pues Paloma ha vuelto con las hijas para prepararlo todo. Y bueno, no voy a desvelar más, que escuchen la crónica rosa. Tenemos reacciones también de Isapi a esto de que su madre no va a ir a la boda y puede que si no hay cheque así sea, pero vamos a ver qué saben nuestros tertulianos de hoy. Y a ver, no te quedes con las ganas. ¿Cuánto le quiere cobrar ahí a la hija? No a la hija, alguna publicación, claro, si hay exclusiva, pero ella querrá su parte del pastel, del pastel. No intentemos analizar una familia que no es normal con los ojos o las gafas de la normalidad. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Y luego, ya sabes que continuamos hasta las 12. Tenemos mucha tela que cortar con Ayanta Barili, que nos va a hacer 5 recomendaciones de libros para alguien que es aficionado a la lectura y sobre todo a la escritura. Si queremos escribir, ¿qué tenemos que leer? 5 imprescindibles. Y por otra parte, vamos a tener aquí a Javier Martín y por teléfono a Eloy Arenas. Nos van a presentar una obra, Berlín, que recibió el premio Molière a la mejor comedia el año pasado y que se estrena ya mañana en el Teatro Alcázar de Madrid. Vamos a contar un poco de qué va. Estupendo, bueno, pues ya lo han escuchado, de ahora en adelante se quedan en compañía de Jessica. Nosotros cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia. Javier Arias Borque, gracias. Un placer. Paco Maruenda, muchas gracias. Vieto, gracias. Gracias. Vanessa, hasta mañana a las 7. Adiós, pásenlo bien. Es La Mañana de Federico. Es Radio.